Desde una edad temprana, comencé a darme cuenta de algo que a la mayoría le toma toda una vida entender, si es que llegan a comprenderlo. El ser humano no nace limitado, no nace roto, ni mucho menos destinado a la mediocridad, pero tampoco nace con una mente completamente libre. Lo que sí entendí con claridad es que no venimos al mundo con una programación rígida e inamovible. Venimos como una tierra fértil, lista para ser sembrada. Lo que se planta allí, las ideas, los valores, las creencias, los temores, los deseos, proviene, en su mayoría, de voces externas: la familia, la sociedad, la cultura, la religión, la escuela, y muy pocas veces de la verdadera voz interior. Fue observando cuidadosamente la conducta de las personas que me rodeaban, incluso aquellas a las que amaba profundamente, que comencé a notar un patrón. La gran mayoría vivía atrapada en un circuito cerrado de pensamientos, que no solo se repetían, sino que además parecían grabados profundamente en sus mentes. No era que lo eligieran conscientemente, era que habían sido condicionadas, muchas veces sin saberlo, para aceptar una visión limitada del mundo. Y esa visión se transformaba en su realidad. Vivían como si estuvieran envueltas en una niebla espesa, una especie de hipnosis colectiva, en la que se aceptaba como cierto que no hay suficiente. No hay suficiente dinero para todos. No hay suficientes oportunidades para lograr el éxito. No hay tiempo para hacer lo que realmente importa. No hay suficiente amor, ni recursos, ni momentos de paz. Esa idea de escasez, repetida una y otra vez desde distintos frentes, terminaba por implantarse en lo más profundo de sus subconscientes. Y aquí es donde reside el verdadero problema. Cuando una creencia se convierte en estructura mental, comienza a operar como una ley interna. Las personas no se detienen a cuestionar si esa creencia es real. Simplemente actúan, piensan y deciden como si lo fuera. Y así, lo que en principio era solo una percepción heredada, se convierte en una jaula mental perfectamente funcional. Una cárcel sin barrotes, pero con límites muy claros. Una prisión silenciosa, invisible, pero efectiva, que limita su capacidad de soñar, de crear, de arriesgarse, de aspirar a más. No necesitaban un carcelero externo. La verdadera limitación estaba dentro de ellos mismos. Era su propio pensamiento, alimentado por años de condicionamiento, el que saboteaba cada paso, el que les impedía avanzar, el que justificaba cada retroceso con frases como: esto no es para mí, nunca he tenido suerte, no todos nacen para ser ricos, hay que conformarse con lo que se tiene, y con cada pensamiento de esos construían una vida a la medida de su programación, no de su verdadero potencial. Comprendí que la mente no distingue entre lo que es real y lo que se repite con suficiente frecuencia. Si te han dicho durante años que el mundo es un lugar duro, que solo unos pocos logran prosperar, que tú no eres especial, que debes limitar tus ambiciones, entonces tu mente toma esa información y la transforma en una regla que condiciona todo: tus decisiones, tus relaciones, tu manera de trabajar, incluso tu forma de soñar. Y lo más alarmante es que esa programación rara vez es actualizada. La mayoría de las personas arrastran creencias de infancia durante toda su vida, sin detenerse jamás a preguntarse si esas ideas siguen siendo útiles, verdaderas, o si, en realidad, siempre fueron mentiras disfrazadas de consejos. Por eso afirmo con plena convicción: la escasez no es una condición externa, es una construcción interna. No importa cuánto tengas, si en tu mente sigues creyendo que nunca es suficiente, vivirás como si todo te faltara. Así como tampoco importa cuánto te falte materialmente, si dentro de ti sostienes una conciencia de abundancia, esa energía
comenzará a transformar tu vida desde las raíces. La mente, amigo mío, puede ser tu cárcel o tu campo de expansión. Puede reducirte o elevarte. Todo depende de lo que permitas que se siembre en ella y, sobre todo, de lo que decidas seguir cultivando. Porque aunque no seas responsable de cómo te programaron, sí eres absolutamente responsable de reprogramarte a ti mismo. Fue en un momento de profunda reflexión y observación que se reveló ante mí una verdad tan poderosa, tan clara y al mismo tiempo tan ignorada por la mayoría, que al comprenderla, supe que mi forma de ver la vida jamás volvería a ser la misma. Esa verdad era esta: la abundancia no es un privilegio exclusivo de unos pocos afortunados, ni una recompensa que otorga el destino por capricho. No es algo que llega solo a quienes nacen en las condiciones correctas, ni se reserva únicamente para los que acumulan títulos, contactos o fortunas heredadas. La abundancia es el diseño original de tu existencia. Es tu herencia natural. Es el lenguaje mismo con el que el universo fue escrito y, por tanto, forma parte de tu naturaleza más profunda. No es una excepción, es la norma. No es una conquista, es un reconocimiento. Lo que cambia, lo que varía de persona a persona, no es el derecho a vivir en abundancia, sino la conciencia con la que ese derecho es reclamado o ignorado. Y si dudas de ello, basta con observar el comportamiento de la naturaleza, esa gran maestra silenciosa que nos habla constantemente, pero que pocos se detienen a escuchar. Un solo árbol frutal puede producir miles, incluso decenas, de miles de semillas en una sola estación. No lo hace con esfuerzo, no calcula, no teme, no se detiene a pensar si hay suficientes recursos, simplemente da, porque así fue creado. Un río no se limita, fluye sin preguntar a quién beneficia, no almacena ni se guarda nada para sí, entrega sin temor a agotarse. El agua que corre no piensa en escasez, conoce solo el movimiento, la entrega, la renovación constante. El sol, cada día, derrama su luz sobre todos sin discriminación, sin medir merecimientos ni limitar su generosidad. No dice, tú sí, tú no. Su esencia es irradiar, y lo hace sin pausa, sin condiciones, sin temor a quedarse vacío. El universo, en todas sus formas, desde lo más microscópico hasta lo más inmenso, opera en ciclos de abundancia, expansión y renovación. Las estaciones se suceden, los ciclos se completan, las especies crecen, florecen, se multiplican. La vida no se contiene, se expresa, se comparte, se derrama. Y en medio de esa creación abundante y majestuosa, estás tú, un ser humano nacido de la misma inteligencia que creó las galaxias, los océanos y el ritmo perfecto de la vida. ¿Cómo podrías creer que tú, precisamente tú, fuiste diseñado para la escasez? ¿Cómo podrías pensar que naciste para sobrevivir apenas cuando todo lo que te rodea es símbolo de plenitud y exceso generoso? La respuesta es simple. No naciste para la escasez, pero te educaron para pensar en ella. Se te enseñó a dudar, a temer, a limitar tus deseos, a medir tus pasos, a contener tu brillo. Pero en lo más profundo de tu alma, lo sabes. Fuiste hecho para la grandeza, para la expansión, para la creación constante. La abundancia es tu punto de partida, no un destino lejano. Es tu base, no tu meta. Lo que necesitas no es alcanzarla, sino recordar que siempre ha estado en ti. Cuando comprendes esta verdad, cuando dejas de ver la abundancia como algo externo y empiezas a reconocerla como tu esencia, todo tu mundo interior se reorganiza. Y cuando tu mundo interior cambia, la realidad externa no tiene otra opción que transformarse también. Y si tú, como ser humano consciente, pensante y creador, fuiste moldeado por esa misma inteligencia infinita,
que rige la expansión del universo, que da forma a las galaxias, que regula las estaciones con una precisión inquebrantable, que organiza los ritmos biológicos de la vida sin que tengas que pensarlo, que sostiene sistemas complejos desde el latido del corazón hasta el ciclo de la lluvia, con armonía perfecta. Entonces, debo preguntarte con total honestidad, ¿por qué habrías tú de ser una excepción a esa perfección? ¿Acaso crees que fuiste creado para vivir al margen de ese orden majestuoso? ¿Para existir limitado, sometido, con miedo constante al mañana? ¿Para arrastrarte por la vida, sobreviviendo apenas con lo mínimo, mientras el resto de la creación florece sin restricciones? La lógica del universo no te excluye, te incluye, te contempla, te potencia. No fuiste traído a este mundo para limitarte. No estás aquí para conformarte con lo justo. Esa es una ilusión impuesta por años de condicionamiento, pero no es tu verdad esencial. Fuiste creado para prosperar, para crecer, para multiplicarte, para expandir tus capacidades y convertirte en un instrumento vivo de la inteligencia universal. Tu diseño no fue improvisado. Fuiste construido con propósito, con intención, con un potencial que supera incluso lo que has imaginado hasta ahora. En ti habita la misma energía creativa que mueve planetas, que da origen a la vida, que transforma semillas en bosques y pensamientos en realidades. Y cuando hablo de prosperar, no me refiero únicamente a la acumulación material, aunque también la incluye. Hablo de un florecimiento total, porque la verdadera abundancia se manifiesta en todas las dimensiones del ser humano. Fuiste creado para experimentar bienestar físico, estabilidad financiera, relaciones armoniosas, expansión emocional, claridad espiritual y, sobre todo, un profundo sentido de plenitud interior. En el plano material, tienes la capacidad de generar riqueza, no para poseer por poseer, sino para crear, para aportar, para experimentar libertad y contribuir al bienestar de otros. En el plano emocional, estás diseñado para desarrollar vínculos nutritivos, para expresar amor, para recibirlo y multiplicarlo. En el plano espiritual, estás llamado a conectar con tu propósito, a sentirte guiado por algo más grande que tú, a elevar tu conciencia por encima de la rutina. Y en el plano mental, tienes el don supremo de imaginar y transformar esa imaginación en una realidad concreta. Todo en tu estructura está hecho para la expansión. No hay una sola parte de ti que haya sido diseñada para el estancamiento. Tu cuerpo se renueva, tu mente aprende, tu alma anhela crecer, incluso tus células se regeneran día tras día. Entonces, ¿cómo podrías creer que viniste aquí para quedarte pequeño, para aceptar la escasez como destino, para resignarte a lo ordinario? No, querido lector, no eres una pieza defectuosa en una maquinaria perfecta. Eres una expresión viva de esa perfección. Y como tal, la expansión, la abundancia, la evolución y la plenitud no son privilegios lejanos. Son tu punto de partida, son tu derecho natural. Si algo dentro de ti ha dudado de esto, es porque te han hecho olvidar quién eres realmente. Pero hoy, aquí, has comenzado a recordar. Y entonces, cuando uno empieza a despertar a esta gran verdad, que la abundancia es nuestro estado natural, que hemos sido diseñados para vivir en plenitud, surge inevitablemente una pregunta tan lógica como inquietante. Si nacimos para la abundancia, ¿por qué entonces tantas personas viven sumidas en la carencia, en el miedo, en la sensación de vacío? Es una interrogante que merece una respuesta honesta, sin adornos ni evasivas. Porque la respuesta, aunque puede resultar incómoda para algunos, es tan liberadora como transformadora. La mayoría vive desconectada de la abundancia porque fue enseñada a mirar en la dirección equivocada. Desde temprana edad,
Fuimos condicionados, por ignorancia, por tradición o por miedo, a buscar fuera lo que siempre ha habitado dentro. Se nos inculcó la idea de que la abundancia es algo que se consigue, que se gana tras una lucha agotadora, como si fuera una meta reservada solo para los más fuertes, los más afortunados o los más sacrificados. Nos repitieron, directa o indirectamente, que hay que competir por cada centavo, que el éxito es escaso, que hay que ganárselo con sufrimiento, que solo unos pocos lo logran y que, por lo tanto, la mayoría debe resignarse a menos. Y lo creímos. Adoptamos esa visión como una ley universal, cuando en realidad era apenas una percepción distorsionada. Nos dijeron que debíamos merecer la abundancia, como si naciéramos en deuda, como si nuestra sola existencia no fuera suficiente. Así fuimos programados para perseguir constantemente algo que paradójicamente ya formaba parte de nuestro ser más profundo. Nos hicieron mirar hacia afuera, hacia títulos, reconocimientos, cifras bancarias, validación social, bienes materiales. Y mientras más dependíamos de esos factores para sentirnos valiosos o completos, más nos alejábamos de lo esencial. La abundancia no es una cosa que se tiene, sino una conciencia que se activa. La verdadera causa de ese vacío que sienten tantas personas no está en lo que les falta, sino en lo que han olvidado. Han olvidado que la abundancia no se alcanza, se recuerda. Y se manifiesta no cuando se conquista con las manos, sino cuando se reconoce con el alma. Es un estado interno, una frecuencia, una manera de pensar, de sentir y de habitar la vida. Cuanto más nos aferramos a la idea de que la abundancia está allá afuera, esperando ser capturada, peleada, defendida o arrebatada, más profundo se vuelve el vacío interior. Porque estamos colocando la fuente de nuestro poder en algo que no controlamos. Estamos poniendo nuestra identidad en manos de circunstancias cambiantes, y eso, inevitablemente, nos vuelve frágiles, inseguros y esclavos de lo externo. La paradoja es clara. Cuanto más creemos que la abundancia es escasa, más escasa se vuelve nuestra experiencia de ella. No porque realmente lo sea, sino porque nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras decisiones comienzan a alinearse con esa creencia limitante. Y así, reproducimos una realidad que refuerza nuestra programación. Pero si tienes el valor de mirar hacia adentro y reconocer que tú eres la causa, no el efecto, si comprendes que tu estado interior es el que da forma a tu mundo exterior, entonces algo extraordinario ocurre. Recuperas tu poder. Dejas de ser un mendigo emocional esperando que la vida te recompense y te conviertes en un creador consciente que elige cómo vibrar, cómo actuar y cómo vivir. Porque repito una vez más, la abundancia no es una meta a la que se llega, es un estado desde el cual se vive. No es un destino, es un punto de partida. No está al final del camino, está en cada paso, en cada pensamiento, en cada emoción alineada con la verdad de quién eres realmente. Y esa verdad es esta. Tú no estás aquí para sobrevivir, estás aquí para florecer. Todo en tu vida comienza a transformarse en el momento exacto en que decides cambiar la manera en que piensas. Esa es la puerta de entrada a una nueva realidad. Porque, aunque muchos buscan cambiar sus resultados, modificando solo las acciones o las circunstancias externas, la verdadera causa de todo lo que experimentas reside en tu mente. Es ahí donde se originan tus decisiones, tus emociones, tus hábitos y, en última instancia, tus resultados. Durante toda mi vida, he repetido una afirmación que ha sido malinterpretada por quienes la escuchan con ligereza, pero profundamente entendida por quienes la aplican con sabiduría. Los pensamientos son cosas,
no son simples ocurrencias pasajeras, ni meras palabras internas que vienen y van sin consecuencias. Cada pensamiento que sostienes con claridad, cada imagen mental que repites con intensidad, cada idea que alimentas con emoción, se convierte en una semilla que, inevitablemente, dará fruto en tu mundo físico. Aquello en lo que enfocas tu mente de forma constante, sea positivo o negativo, expansivo o limitante, comienza a moldear tus percepciones, tus decisiones y tus acciones, hasta que finalmente se manifiesta en tu vida como una experiencia concreta. Si piensas en abundancia, en posibilidades, en crecimiento, entonces tus emociones, tus palabras y tus movimientos comenzarán a alinearse con esa dirección. Y como resultado natural, empezarás a atraer situaciones, personas y oportunidades que reflejen ese estado interior. Por el contrario, si tu mente se mantiene ocupada en pensamientos de escasez, preocupación, impotencia o derrota, entonces, sin quererlo, estarás construyendo una realidad que confirma esos mismos temores. Porque el universo no distingue entre lo que deseas y lo que temes. Solo responde a la intensidad de tu enfoque emocional y mental. La mente humana es una fábrica creativa que nunca se detiene. Está produciendo realidades a cada instante, tanto si eres consciente de ello como si no. No puedes apagarla ni ponerla en pausa. Lo que sí puedes y debes hacer, si quieres cambiar tu vida, es elegir qué tipo de pensamientos quieres seguir sembrando allí. Y aquí radica una ley que no puedes evitar, que no puedes ignorar, que no puedes suspender. Aquello que piensas de forma repetida y que acompañas con emoción se convierte en tu experiencia. No hay escapatoria de esta verdad. No se trata de una creencia espiritual o de una filosofía opcional. Es una ley universal, tan precisa como la gravedad, tan inquebrantable como el paso del tiempo. El pensamiento es causa, la realidad es efecto. Si intentas cambiar el efecto sin cambiar la causa, el cambio será superficial, temporal, y terminarás regresando al mismo lugar de siempre. Pero si tienes el valor de transformar tu manera de pensar, de dirigir tu atención hacia lo que sí deseas, de hablar con intención y sentir desde la gratitud anticipada, entonces tu mundo externo tendrá que ajustarse. No porque tú lo fuerces, sino porque así está diseñada la ley. Tu mente es el timón, tus pensamientos son la dirección y tu vida es el barco. A donde apuntas tu conciencia, allí irás. Si tu mente está anclada en la escasez, si constantemente albergas la creencia de que el mundo es un lugar hostil, lleno de carencias, de obstáculos insalvables, de oportunidades reservadas solo para unos pocos, entonces, no importa cuánto esfuerzo hagas, tus resultados siempre serán menores de lo que podrían ser. Puedes trabajar día y noche, puedes sacrificarte, puedes sudar cada logro, pero si el pensamiento dominante que rige tu conciencia es «esto no alcanza», «esto es difícil», «esto no es para mí», entonces tu energía estará vibrando en contradicción con lo que deseas alcanzar y por tanto bloquearás el flujo natural de la abundancia. Porque no se trata solo de actuar, se trata de desde dónde estás actuando. Si haces todo desde el miedo, desde la necesidad, desde la urgencia de sobrevivir, tu vibración será densa, limitada, tensa, y esa vibración no puede sostener una realidad próspera. Así como no puedes sintonizar una emisora de música alegre en una frecuencia diseñada para estática, no puedes crear abundancia desde una mentalidad de carencia. Ahora bien, cuando ocurre el cambio, cuando logras alinear tu pensamiento con la frecuencia de la abundancia, todo en tu vida comienza a modificarse de forma sutil pero poderosa. Tu visión se expande, tus decisiones se vuelven más claras, tu energía se aligera
y con ello empiezas a atraer, de forma natural, aquello que antes parecía lejano o imposible. Ya no necesitas forzar los resultados, ya no estás empujando la vida con esfuerzo desesperado, porque ahora te conviertes en un imán, no en un perseguidor. La abundancia que antes corrías a buscar, comienza a buscarte a ti. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú cambiaste la forma en que te relacionas con él. El esfuerzo, en este nuevo estado, no desaparece, pero se transforma. Ya no es una lucha, es un flujo. Ya no es una guerra diaria por sobrevivir. Es una danza con la vida en la que tú eliges cómo participar. La diferencia es radical. Quien vibra en escasez se arrastra. Quien vibra en abundancia avanza con ligereza, con creatividad, con inspiración. Uno sobrevive, el otro florece. Y aquí está lo más extraordinario. Cuando dejas de perseguir, comienzas a permitir. Cuando dejas de exigirle al universo desde el vacío y empiezas a confiar desde la certeza, todo empieza a alinearse a tu favor. Ya no tienes que manipular, convencer, competir o sacrificarte hasta el agotamiento. Solo tienes que vibrar en coherencia con lo que ya eres por naturaleza, una expresión viva de la abundancia infinita. Ese es el punto en el que dejas de sobrevivir y comienzas, por fin, a vivir. No en tensión, sino en armonía. No desde la carencia, sino desde la plenitud. Y ese estado, escúchame bien, no es el resultado de lo que tienes, sino de lo que piensas y sientes cada día. Tú no atraes lo que deseas con desesperación. Atraes lo que confirmas con tu vibración constante. Por eso, no se trata de hacer más, se trata de ser más consciente, de elevar tu frecuencia interna para que aquello que buscas pueda reconocerte, encontrarte y fluir hacia ti sin resistencia. La pregunta real, la que transforma la perspectiva por completo, no es si la abundancia existe. Esa duda queda disipada en cuanto observas la naturaleza, el funcionamiento del universo y la capacidad humana de crear, de innovar, de amar, de sanar. La abundancia no solo existe, está en todas partes. Excede, desborda, se multiplica a cada instante. El verdadero interrogante es mucho más profundo, más íntimo, más desafiante. ¿Estás preparado para dejar de ver la abundancia como algo externo, lejano, condicionado, y comenzar a reconocerla como una parte inseparable de lo que ya eres? ¿Estás dispuesto a abandonar la antigua programación que te hizo pensar que eras escaso, pequeño, limitado, y aceptar en cambio que ya fuiste diseñado con todo lo necesario para experimentar una vida plena? Aquí es donde se quiebra la lógica común, esa lógica distorsionada con la que la mayoría fue educada. Una lógica basada en la carencia, en el mérito condicionado, en el miedo al no tener. Nos enseñaron que para sentirnos seguros, primero debíamos tener dinero, que para sentirnos valiosos, primero debíamos alcanzar un cierto nivel de éxito, que para sentirnos completos, primero debíamos ser amados por alguien más. En otras palabras, nos enseñaron que el ser depende del tener, y ese es el origen de buena parte del sufrimiento humano. Porque cuando postergas tu plenitud hasta tener algo que no posees aún, te condenas a vivir en un estado permanente de espera, en una carrera constante hacia un futuro que siempre se siente inalcanzable. Esa ecuación, tener para luego sentir, es una trampa. Es la receta para una vida de ansiedad, frustración e insatisfacción. Es como querer encender una lámpara esperando que primero llegue la luz, sin darte cuenta de que tú eres quien debe presionar el interruptor desde adentro. La verdad, aunque contraria a lo que la mayoría cree, es simple y liberadora. La abundancia no se construye desde el tener. No aparece después de acumular, ni depende de la validación del entorno.
La abundancia se origina en el ser. Nace cuando eliges sentirte completo, digno, poderoso, incluso si aún no has visto resultados tangibles. Es cuando comienzas a actuar como si ya fueras la versión más elevada de ti mismo, no porque estés fingiendo, sino porque reconoces que lo eres en esencia, aunque aún no lo hayas manifestado plenamente en el plano físico. Este cambio de lógica es tan profundo que cuando lo comprendes verdaderamente, tu manera de vivir cambia para siempre. Ya no te mueves por necesidad, sino por expansión. Ya no haces por miedo a perder, sino por deseo de contribuir. Ya no buscas llenar vacíos, porque ya no los sientes. Comienzas a crear desde la certeza, no desde la carencia. Desde la gratitud, no desde la urgencia. Desde la confianza interna, no desde la aprobación externa. Y entonces, como si el universo hubiera estado esperando tu alineación, todo empieza a fluir. Porque tu realidad exterior solo es un reflejo de tu vibración interior. Y cuando tú encarnas la abundancia, cuando la vives, la respiras, la transmites, ella comienza a rodearte en formas que jamás imaginaste. Esa es la ley. Ese es el camino. Y esa, querido amigo, es tu verdadera naturaleza. Primero debes ser, luego hacer, y solo entonces tendrás. Esa es la secuencia correcta. La abundancia verdadera no se conquista, se encarna. No es consecuencia de lo que posees, sino de lo que crees que eres. Y si te resulta difícil sentirte abundante cuando tu cuenta está vacía o tus circunstancias son adversas, permíteme decirte esto con claridad. Ese es justamente el desafío más transformador de todos. No se trata de negar la realidad que vives. Se trata de entender que lo que vives es un reflejo temporal de lo que has estado pensando, sintiendo y creyendo. No puedes tener un nuevo resultado si sigues siendo la misma causa. El error no está en sentir miedo o tristeza. El error está en pensar que esas emociones son verdades absolutas y permanentes. La abundancia comienza cuando eliges cambiar tu frecuencia. Cuando agradeces por adelantado, aunque el milagro aún no haya llegado. Cuando caminas con dignidad, aunque el mundo no te reconozca. Cuando mantienes tu visión, aunque no veas señales inmediatas. Esa es la fe que mueve montañas. Esa es la fe que inicia toda acumulación de riqueza. No hablo de fe religiosa, hablo de fe en ti mismo. Fe en tu mente, en tu capacidad de vibrar por encima de las circunstancias. Fe en tu derecho divino a vivir una vida plena. Y si eso es así, ¿por qué entonces tantos fracasan en experimentar esa plenitud? Porque entre tú y la abundancia no hay distancia física, hay interferencia energética, bloqueos internos, emociones densas, pensamientos heredados que nublan la luz que ya está encendida dentro de ti. Los más comunes son el miedo, la comparación y la inseguridad. El miedo, que se disfraza de prudencia, te dice, si brillas, te lo quitarán. La comparación, que te hace creer que si alguien más tiene éxito, entonces tú tienes menos posibilidades. Y la inseguridad, que susurra, no lo mereces, no eres suficiente. Pero el más engañoso de todos es la creencia de que el éxito debe costar sufrimiento, que todo debe doler, que todo debe ganarse con sudor y sacrificio extremo. La verdad es que cuando vibras en escasez, tu energía se contrae, tus decisiones se hacen pequeñas, tus pensamientos nacen del miedo, y entonces, inevitablemente, repites más de lo mismo. La solución: observar con honestidad, sin juicio, sin culpa. Observar tus emociones, tus pensamientos automáticos, tus creencias arraigadas. Y al verlos, no rechazarlos, sino agradecerles por revelarte el estado desde el cual has estado operando. Solo cuando lo reconoces, puedes elegir distinto. La abundancia es una frecuencia, como una emisora de radio.
Sintoniza la escasez y oirás carencia. Sintoniza la abundancia y oirás posibilidades. Es así de simple. No son cosas distintas. Son la misma vida, vibrando en distintos niveles de conciencia. Así como el agua puede ser hielo, líquida o vapor dependiendo de su vibración, tu conciencia puede ser limitante o expansiva según el estado desde el cual piensas y sientes. Y aquí llega uno de los principios más importantes que jamás enseñé. Cualquier cosa que la mente del hombre pueda concebir y creer, puede alcanzarla. Pero si tu mente está llena de pensamientos de carencia, estarás sembrando semillas que no pueden florecer. Así de claro, así de inevitable. Entonces, ¿qué debes hacer? Primero, observar. Segundo, elegir. Y tercero, reprogramarte conscientemente. ¿Cómo? A través de herramientas prácticas. La gratitud sentida, la percepción selectiva, la visualización encarnada, la generosidad desde la confianza y la mentalidad de posibilidad. No esperes tener para sentir. Siente y lo tendrás. Porque el universo no responde a tus palabras, sino a tu vibración. Tú no atraes lo que deseas, atraes lo que eres. Cambia tu estado interno y tu mundo externo se reordenará por reflejo. Este principio lo entendí tan profundamente que se volvió la base de mi legado. La causa de tu riqueza o tu pobreza no está afuera, está en tu mente, está en tu conciencia. Y esto no lo digo para culparte, sino para devolverte el poder. Porque si tú eres la causa, entonces también eres la solución. Cuando elevas tu conciencia, cambias tu punto de emisión. Y cuando cambias la frecuencia, los resultados comienzan a alinearse, no siempre de forma inmediata. Existe un tiempo de gestación, y ese periodo es donde muchos abandonan, justo antes del milagro. Por eso te digo, no te rindas cuando aún no veas los frutos. Persiste, mantente alineado, agradece por adelantado, actúa como si ya fuera real, porque lo es. La abundancia no es un premio, no es una excepción, no es un privilegio, es tu naturaleza, siempre lo fue, solo que lo habías olvidado. Pero hoy, si has llegado hasta aquí, has recordado algo importante. Has encendido un código dentro de ti, y ese código no es externo, es tuyo, siempre lo fue. Así que no dejes que este conocimiento se quede en palabras. Úsalo, encárnalo, compártelo, vívelo, porque saberlo no cambia tu vida. Aplicarlo, sí, por tu éxito, por tu abundancia, por tu grandeza. Nos vemos en la cima.